Bueno, les decía hace un rato que Ricardo no va a estar, está un poquito indispuesto, así que pide que lo excusen, pero vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte de este abordaje básico sobre Marcuse. Y ahora quiero tocar dos temas que están bastante relacionados con lo que platicábamos el sábado anterior. Bueno, el sábado anterior veíamos a través del hombre unidimensional pues los planteamientos fundamentales, la crítica fundamental más fuerte de Marcuse, ¿verdad? Y que tuvo una repercusión muy grande. Sobre todo, bueno, cómo esta crítica que está expresada en el hombre unidimensional se enlaza muy bien con el clima político, cultural, ideológico de los años 60, ¿verdad? Y cómo esta crítica bueno, sirve de inspiración o de provocación, ¿no? Y yo creo, no se oye. Vamos a retroceder la cinta, ¿verdad? Bueno, recapitulando un poco, ¿verdad? Veíamos en la clase anterior algunos planteamientos de Marcuse en torno a la crítica a la sociedad capitalista avanzada en el hombre unidimensional. Y esta crítica es importante por la recepción que tiene, por la repercusión política y social que va a tener en el contexto de los años 60, porque apunta a muchas de las inquietudes que los grupos sociales, los grupos de jóvenes, bueno, los nuevos sujetos del cambio social van a tener. Entonces, esta mañana voy a abordar dos temas que tienen mucha relación con algunas ideas que hemos planteado el sábado anterior y provienen de textos, conferencias que Marcuse produjo precisamente en ese contexto, ¿no? En la revuelta de los años 60, 68, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es el nuevo concepto de socialismo que propone Marcuse? Muy importante porque esto va a estar relacionado con las críticas de Marcuse al modelo soviético de socialismo, sobre todo, bueno, en particular esta idea de que el socialismo históricamente desarrollado hasta aquel tiempo en Europa Oriental no constituye una alternativa radical al capitalismo. Bueno, sí constituye, digamos, una forma de enfrentamiento al capitalismo, pero no logra llegar al núcleo de la dominación tecnológica que está en el seno del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es, creo que es parte de la labor filosófica, ¿no? Denunciar las cosas, bueno, presentar, digamos, ese aspecto negativo de la realidad, pero como vemos acá, y creo que lo hemos venido observando, ¿no? Marcuse, pese a que viene, bueno, de la teoría crítica de este abordaje centrado en la negatividad, bueno, va a buscar proponer algo nuevo, ¿no? Proponer alternativas. Y obviamente, pues estas propuestas, bueno, no solamente vienen de la genialidad de Marcuse, sino también, bueno, de su lectura del tiempo histórico, de las luchas que hay en ese momento. Por lo tanto, Marcuse va a proponer la sociedad industrial, ¿no? La tecnología militar y demás. Marcuse va a proponer una forma distinta de entender el socialismo, que podríamos pues discutirla, conversarla, ¿no? Ver hasta qué punto esto supone una alternativa radical al capitalismo, de una forma más radical de entender el socialismo. Y luego voy a citar algunos de estos escritos, algunas de estas conferencias sobre cuáles deberían de ser o cuáles son en ese momento los nuevos sujetos de la revolución. Y obviamente son dos puntos que están fuertemente vinculados. Una concepción nueva, radical
de socialismo que vaya más allá de lecturas economicistas o de lecturas pues deterministas del socialismo, demanda nuevos sujetos, ¿no? Porque bueno, el socialismo no se va a hacer solo, es necesario que haya una praxis humana, una praxis de transformación, pero ¿quiénes serían los sujetos de esta praxis? Y podríamos adelantar en este sentido como esta reflexión sobre los nuevos sujetos tiene, creo yo, o empata bastante, ¿no?, con esta misma problemática, con estas mismas discusiones en América Latina en esa misma época, en los años 60, 70, sobre bueno, primero la preocupación, el debate dentro de la izquierda, no solamente sobre las vías para lograr alcanzar o construir la revolución, sino una búsqueda de una forma o de formas originales de plantear el socialismo, ¿no?, que todavía pues creo que es un tema que está abierto, ¿no?, y que se está pues haciendo intentos muy importantes. Y segundo también la discusión que aquí en América Latina también fue muy fuerte. O sea, no se trataba de un problema exclusivo de primer mundo, ¿no?, sino que era un problema de gran actualidad. Era precisamente este tema de quiénes eran los sujetos de ese cambio radical, quiénes eran los sujetos del cambio cualitativo, ¿no?, los sujetos de la revolución. Yéndonos al primer punto, ¿cuál sería la propuesta que tiene Marcuse para llegar o para aproximarse por lo menos hacia una nueva concepción del socialismo? Hay un libro, ustedes tienen una copia de uno de los textos que lo conforman, que se llama Un ensayo sobre la liberación. Y hay ahí en ese texto un aporte, ¿no?, un trabajo de Marcuse que se llama Un fundamento biológico para el socialismo. Bueno, ya el solo título es bastante provocador. Si nos ubicamos en un contexto donde pesaba bastante una interpretación economicista del marxismo, ¿no? Bueno, toda esta interpretación mecánica, ¿verdad?, donde el peso de la transformación radical pesaba en la evolución de las fuerzas productivas, y que bueno, esto de alguna manera iba a generar el cambio cualitativo. Hablar de un fundamento biológico de entrada del socialismo supone una gran provocación y supone un enfoque completamente novedoso. Este enfoque de Marcuse en este texto tiene continuidad con muchas cosas que ha mencionado el hombre unidimensional. Y bueno, también guarda continuidad también con muchos de los planteamientos que desarrolla en Eros y Liberación. Bueno, toda esta línea de reflexión, de diálogo entre el psicoanálisis freudiano y el marxismo, ¿no? ¿A qué va este punto? Bueno, adelantándome un poco, ¿no?, y explicando, bueno, a dónde es que pretende llegar este argumento de Marcuse. Marcuse sostiene, bueno, algo que ya hemos visto en el hombre unidimensional, bueno, que las formas nuevas de dominación, estas formas de dominación, bueno, de las sociedades desarrolladas, de la sociedad del primer mundo, donde se combina el llamado estado de bienestar, ¿verdad? Bueno, un sistema que garantiza a la clase trabajadora, bueno, a todo el mundo un nivel de vida pues más que aceptable, la comodidad de la sociedad de consumo, etcétera. El estado de bienestar unido al estado de guerra, ¿no? Una cuestión
donde digamos, el instinto de placer está fuertemente vinculado a la pulsión de muerte, a la pulsión de destrucción. Esta forma de dominación no solamente es económica, es algo completamente sofisticado, no es necesario, como dice Marcuse, tener un Estado terrorista que imponga el orden, que imponga la forma de dominación, sino que la gente está feliz siendo dominada, ¿no? Un poco pues, con esta idea que plantea el novelista británico Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, es una sociedad completamente dominada, es una sociedad completamente administrada desde lo biológico, y la gente vive feliz, ¿no? La gente se endroga el Estado endroga a la gente para que la gente sienta placer, ¿verdad? Y que no tenga ninguna reacción adversa, ¿no? al poder constituido. Bueno, un mundo feliz es precisamente el mundo de las sociedades contemporáneas, por lo menos de las sociedades industriales avanzadas. Otra cosa va a ser el mundo infeliz de los países explotados, ¿no? ¿Verdad? Donde no existe ese estado de bienestar. Pero eso es otra cosa. Desde la perspectiva de Marcuse, que está enfocada a la realidad en que vive, tenemos esta ecuación, una sociedad de bienestar con el estado de guerra. Y Marcuse lo que va a sostener es una cuestión muy radical, en el sentido de que, bueno, no solamente es el trabajo ideológico, ¿verdad?, que está detrás de todo esto, ¿no? No solamente que la clase obrera ha sido cooptada por el sistema, y es una cuestión que está vinculada al segundo punto que vamos a abordar. No solamente que la clase obrera está cooptada por el sistema, que no le interesa la transformación, sino que las formas de dominación están arraigadas en la psique de los sujetos, está completamente enraizada en la psique, ¿no? Y esto, pues digamos, va a los niveles humanos más profundos. Entonces, en esta línea de reflexión va este pequeño texto que tienen ustedes. Marcuse va a plantear, va a ir todavía un poquito más allá de esto que acabo de decir. Va a plantear una relación que hemos abordado anteriormente. Esta relación o esta dialéctica entre la necesidad y la libertad, ¿no? Esta relación es muy importante para examinar tanto lo que ocurre en las sociedades capitalistas como en lo que se ha venido reflexionando desde Marx para acá sobre el socialismo. Necesidad y libertad son dos elementos que están en una constante tensión. No hay difícilmente, ¿no? Esto sería quizá un caso muy extremo. En la condición humana no existe una libertad absoluta, como tampoco existe una necesidad tan absoluta, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, la necesidad, ¿qué es? Bueno, es el hecho de, podemos definirlo, ¿no? Como el hecho de que el ser humano se enfrenta, ante claro, la posibilidad real de su propia desaparición física, la posibilidad real de que su vida no sea viable. Entonces, las necesidades vienen en el sentido del reto de afrontar esta situación, ¿no? De afrontar el problema de la posibilidad de la vida humana. En la medida en que el ser humano históricamente va desarrollando a través del trabajo, a través de la praxis, mejores formas para asegurarse la vida y para hacer la vida mucho más amigable, digamos. En ese mismo nivel va logrando espacios mayores de libertad. Entonces, esto es una cuestión que está bastante vinculada.
Ahora, esta libertad, por más grande que sea, no puede ser absoluta. No puede haber una falta de restricciones a la libertad humana. Y la falta de conciencia de este punto es el problema que subyace, bueno, tanto a la inconsciencia del capitalismo, una inconsciencia de mala fe, de los límites que debe tener el ser humano para satisfacer sus necesidades, que no todas las necesidades son fundamentales, muchas de ellas son artificiales, como dice Marcuse, y de las consecuencias de esta falta de límite, ¿no? En la situación actual del medio ambiente, ¿no? Pero también desde la tradición socialista, dice Marcuse, tampoco ha habido una reflexión suficiente sobre este punto. No se ha cuestionado, digamos, el supuesto que subyace a la modernidad capitalista, esto de que, bueno, en la medida en que tengamos suplidas todas las necesidades, vamos a tener mayor libertad. Aquí hay un problema bastante importante, porque pues habría que problematizarnos, y Marcuse va a hacer esto en este texto, habría que problematizarnos sobre las necesidades, sobre cuáles son las necesidades fundamentales. Son todas las necesidades del ser humano necesidades fundamentales, necesidades que en última instancia tienen que ver, con la posibilidad de la vida, incluso con la dignificación de esta vida, ¿no? O hasta qué punto muchas de estas necesidades son necesidades creadas. Y no por el hecho de ser necesidades creadas quiere decir que sean malas, ¿no? Hay necesidades que el ser humano va creándose a lo largo de la historia, que suponen mayores espacios de realización. Por ejemplo, el surgimiento del arte, de las ciencias, de la filosofía, no es que primariamente respondan a necesidades biológicas, pero son necesidades fundamentales, ¿verdad? Y son creadas porque son una creación, un producto de la praxis humana, ¿verdad? Pero claro, también hay otras necesidades que igualmente serán creadas, pero son necesidades que terminan dominando al ser humano, incluso que terminan pervirtiendo, ¿no?, a la misma condición humana. Son necesidades represivas, como dice Marcuse, necesidades de dominación que están fuertemente introyectadas en el individuo. Entonces, valdría la pena hacer esa reflexión sobre las necesidades, también para reflexionar también sobre lo que implica esta libertad. Y eso es lo que va a hacer Marcuse en este texto, ¿no? Una reflexión de lo que sería, el elemento básico, el elemento fundamental de la condición humana, que es el elemento biológico. Acá hay una línea de reflexión que Ellacuría va a desarrollar también, con algunas afinidades y obviamente también yendo por otros caminos, que tiene que ver, con una concepción muy interesante también sobre el ser humano, sobre la historia, sobre los cambios sociales. Ellacuría va a afirmar, ¿no?, que necesitamos tener una concepción integral del ser humano donde partamos del hecho fundamental, del hecho primario de la vida biológica. A partir de la vida biológica, a partir del ámbito de la vida biológica, el ser humano va construyendo su realidad y va llegando a espacios más amplios de realidad, que van a llevar incluso al espacio que para Ellacuría es, o al ámbito que para Ellacuría es
como el nivel más rico de realidad, que es la dimensión histórica, la realidad histórica. Pero esto tiene un fundamento biológico, decía Curie. Entonces, bueno, prescindir de ese fundamento biológico y extraerlo constituye un error, ¿verdad? Y esto tendrá consecuencias que podríamos abordar en otra ocasión, ¿no? Pero a lo que voy es que hay cierta conexión de reflexiones en este sentido. Pero bueno, volviendo a Marcuse, y volviendo sobre esta reflexión de la necesidad. Esta necesidad, bueno, el ámbito de la necesidad se funda radicalmente en el ámbito de la vida biológica, ¿no? en la dimensión biológica. Ahora, si partimos del hecho de que la necesidad se fundamenta en la dimensión biológica, no hay que perder de vista el carácter especial que tiene el ser humano. El ser humano, bueno, desde la perspectiva de Marcuse, de otras perspectivas críticas, tiene un carácter bastante particular. Yo creo que esta dialéctica lo expresa bastante. Al contrario del animal no humano, el animal no humano no tiene un reino de la libertad, sino que está en el ámbito de la necesidad. Y claro, para sobrevivir en el ámbito de la necesidad, bueno, tiene una estructura biológica que le permite desenvolverse en este ámbito. Bueno, nosotros no tenemos, claro, tenemos esa estructura biológica, bueno, que nos fundamenta como seres humanos, ¿no? Pero también tenemos un ámbito de apertura, un ámbito de libertad, que nos permite incluso, y en esto sigo a Yecuría, nos permite incluso desenvolvernos mejor en el ámbito de la necesidad, en el ámbito de la vida biológica. Está puesto al servicio de esto, ¿no? Entonces, Marcuse plantea que el ámbito biológico, ese ámbito radical de la vida humana, es un ámbito que no lo podemos abstraer de algo fundamental del ser humano, y es su carácter histórico. El ámbito de lo biológico en el ser humano, digamos, no se encuentra en un estado de pureza o de asepsia con respecto a la praxis humana, con respecto a la historia humana, sino que también se constituye, dice Marcuse, históricamente. Claro, porque, bueno, nuestra constitución biológica está también formando parte de la realidad histórica, ¿verdad? Entonces, para Marcuse, este elemento de la necesidad, incluso biológica, ¿no?, es un elemento que se va a configurar históricamente, no es un elemento que permanezca idéntico a sí mismo, ¿no? Porque plantear lo contrario sería decir, digamos, que existe una esencia humana intocable que, bueno, sería su esencia biológica, y que eso permanece más allá de los cambios históricos, ¿no? Y no es tan así, ¿no? En el ser humano tenemos que tomar en cuenta una característica también que es bastante peculiar, ¿no? Y Marcuse lo dice, no existe una esencia del ser humano, entendiendo por esencia, bueno, como algo que le da fundamento a lo humano y que permanece intacto, ¿verdad?, a través del tiempo. Estas visiones esencialistas muchas veces se prestan a confusiones ideológicas. No se puede decir que tal característica es lo esencialmente humano, porque el ser humano tiene un carácter histórico, tiene un carácter de apertura, ¿no? Incluso si el ser humano se viera en ciertas condiciones preso de la necesidad más apremiante, de la necesidad más brutal incluso, el ser humano tiene, por lo menos a través del pensamiento, tiene espacios de libertad.
El ser humano puede preguntarse si esta necesidad tan brutal, tan acuciante, tan aplastante es lo único válido, o si por lo menos puedo imaginarme, por lo menos fantasear con otro tipo de realidad. Bueno, es parte de esta característica, ¿no? De esta apertura. El hecho de que el ser humano viva en condiciones de una necesidad brutal no encadena su pensamiento a eso. A lo largo de la historia, en condiciones muy adversas, pues el ser humano siempre se ha interrogado sobre nuevas posibilidades de vida, sobre nuevas formas de entender o de soñar la realidad. Entonces, digamos, si hablamos de esencia humana, podríamos decir que es una esencia abierta, una esencia que está en construcción, digamos, que se proyecta, que se constituye históricamente en la praxis. Marcuse va a sostener que la dimensión biológica va a estar, bueno, también muy vinculada a los cambios históricos. Y en el capitalismo encontramos precisamente eso. Las formas, la visión de mundo, las formas de organización de la sociedad, los intereses que sostienen a la sociedad capitalista, conforman las necesidades de los sujetos, construyen las necesidades de los sujetos. Es decir, bueno, puede haber necesidades, digamos, fundamentales que, bueno, que tienen que ver con la viabilidad de la vida humana, bueno, el hambre, la sed, la salud, etcétera, pero cómo se satisfacen esas necesidades es lo que está construido históricamente, cuáles deberían de ser las formas más viables o preferibles. Eso se construye históricamente, eso es una construcción humana, ¿no? Y esta cuestión está vinculada a la constitución del capitalismo, ¿no? Está integrada no solamente en la psique, sino que, bueno, en las mismas formas de entender la necesidad, de entender las necesidades radicales del sujeto. Y esto nos toma, bueno, nos pone en un ámbito de cosas que tiene mucho que ver con el segundo punto, y que pone en perspectiva, bueno, las interpretaciones tradicionales, o las críticas tradicionales del capitalismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dicen estas críticas tradicionales? Bueno, que bastaría que, bueno, un sistema tan opresor como el capitalismo, bastaría que la clase oprimida sienta esa opresión, esa carencia de satisfacción de las necesidades para que los explotados puedan levantarse contra el sistema y transformarlo. Pero en la Europa de los años 60, 70, en los Estados Unidos de esa época, la realidad es distinta. Y Marcuse dice, bueno, es que ¿qué observamos? Los explotados no se levantan porque se ha perdido algo fundamental, ¿no? Se ha perdido la distinción de intereses entre la clase explotadora y los intereses de la clase explotada. Es un solo interés. Por lo tanto, la clase explotada, bueno, debería sentir esta necesidad premiante de suprimir el capitalismo, no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con relación a la clase trabajadora europea y norteamericana? Bueno, dice Marcuse, objetivamente, es decir, como clase en sí, la clase trabajadora pues es todavía la clase revolucionaria, pero subjetivamente, es decir, como clase para sí, no lo es. Y creo que, bueno, en cierta medida este problema se va a extender no solamente al contexto del capitalismo desarrollado, sino también a los países dependientes. Es precisamente la misma
crisis, claro, con sus matices también, ¿verdad? No es una cosa como tan automática. Es el mismo problema que a la izquierda latinoamericana le preocupa en los años 60 y 70, ¿no? Que, digamos, los grupos tradicionales o la clase que la tradición marxista dice que es la clase oprimida y la clase que debería llevar el cambio, no se organiza o no participa, por lo menos participa marginalmente, ¿no? Entonces, esta distinción que hace Marcuse en esa cita es muy interesante, porque, bueno, aquí se pone de manifiesto este análisis hegeliano del que hace uso Marcuse, ¿no? Bueno, son dos categorías, bueno, que también Marx va a entenderlas así, es decir, es una recuperación hegeliana de Marx. Bueno, ¿cuál es este nivel de la clase en sí? Es decir, la clase que todavía no ha tomado conciencia, ¿no? La clase, bueno, en las condiciones en las que se desarrolla la clase social. Entonces, en ese nivel objetivo, digamos, en ese nivel de las condiciones objetivas, pues la clase obrera debería ser la clase revolucionaria. Pero hay un nivel muy importante que señala Marcuse. La clase para sí, es decir, la clase que toma conciencia de sus necesidades, de sus intereses, etc. Es decir, a nivel subjetivo, la clase obrera no es, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, la clase revolucionaria. Y bueno, lo que voy a seguir desarrollando en este punto es bastante sombrío, va en la línea del pensamiento negativo, pero bueno, ya vamos a hacer algunos matices que, bueno, no solo para no deprimirnos, sino también para ver otros matices del pensamiento Marcuse que no se queda solamente en la negatividad, ¿no? Claro, cuando hablamos de este nivel de conciencia, el nivel de conciencia para Marcuse, yo creo que eso es también algo novedoso, el nivel de la conciencia, el hecho de convertirse de clase en sí a clase para sí, bueno, va más allá incluso de lo estrictamente ideológico. No es simplemente con tratar de convencer a esta clase del papel histórico que debería cumplir, sí, bueno, tratar de sustituir su forma de pensamiento por otra, de esta manera, que creo que muchas veces somos víctimas de ese tipo de abordaje, ¿no? Tratar de, bueno, con respeto, ¿no? Con todo respeto lo digo, de evangelizar al proletariado, ¿verdad? Para que tome conciencia de su deber histórico, sino que, bueno, este elemento ideológico está fundamentado también en la estructura biológica. La ideología, que bueno, que es el problema central que aquí se toca, no se da solamente en las formas de dominación ideológica, en los aparatos ideológicos del Estado, sino que es tan fuerte para Marcuse que está arraigada en la dimensión biológica, por eso es fuerte. No es simplemente tratar de cambiar ideas, digamos, de modo superficial, sino que es algo que está introyectado a nivel psicológico y a nivel biológico incluso, porque las necesidades biológicas se constituyen de manera histórica, a tal punto que la forma de satisfacción de esas necesidades en el capitalismo se constituyen para Marcuse en una segunda naturaleza. Y esto, bueno, que no nos sorprenda. Una característica del ser humano es precisamente eso, ¿no? Es la praxis transformadora, es, bueno, el trabajo que cambia la realidad. Y el ser humano, cuando crea cultura, cuando constituye su sociedad, crea una segunda naturaleza, por así decirlo.
Entonces, bueno, las relaciones capitalistas son una segunda naturaleza que está fuertemente introyectada en el individuo. Y claro, para Marcuse el cambio radical tiene que penetrar en la dimensión biológica, ¿no? Dice Marcuse, triunfo y final de la introyección. La gente no puede rechazar el sistema de dominación sin rechazarse a sí misma, sus propios intereses y necesidades, ¿no? Esto es sumamente fuerte. La gente no quiere cambiar o no rechaza el sistema, porque rechazarlo es rechazarse a sí mismo. Es decir, todo su ser ha sido constituido en el sistema. La base biológica, la base material de ese ser, que es lo biológico y lo psicológico, está constituido, está moldeado por el sistema. Es una forma bastante contundente de analizar el asunto, ¿no? Esa distopía o esa utopía negativa de novelas de Aldous Huxley es simplemente una metáfora del mundo moderno. Un estado un sistema de dominación donde la reproducción biológica está administrada, ¿verdad? Todo el ámbito biológico está administrada, la gente se reproduce en laboratorios, se clasifica gente según ciertas habilidades, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, etcétera, ¿no? Todo eso todo el ámbito biológico está dominado por el Estado, ¿no? Por quienes tienen el poder en ese estado totalitario que dice Aldous Huxley, ¿no? Y claro, la gente claro, creo que es el ejemplo literario más contundente del ser humano unidimensional, porque hay gente que está condicionada, está determinada biológicamente a no cuestionarse, ¿no? No cuestiona su realidad, simplemente la viven, gozan de una realidad represiva y así van. Entonces, claro que bueno, la novela va a tener también un giro muy interesante, ¿verdad? Pero para quienes no lo han leído, pues no se lo cuento, ¿no? Es más rico que lo lean. Pero bueno, de alguna manera esta reflexión va en ese sentido, apuntar el hecho de que, bueno, no solamente la condición humana tiene un fundamento biológico, sino su dominación también tiene un fundamento biológico. Entonces la reflexión que cita, bueno, que plantea Marcuse, va en la línea de esto que veíamos en la clase pasada, ¿no? En la sesión pasada, del gran rechazo. Es decir, buscar una alternativa al capitalismo significa, pues, el rechazo en bloque, digamos, no tratar de humanizar o de reformar aspectos puntuales del capitalismo, ¿verdad? Para hacerlo más humano, más vivible, etcétera, sino que es el gran rechazo, y es un rechazo radical que va hacia sus fundamentos. Marcuse plantea, bueno, que este gran rechazo, esta lucha por la liberación, es una lucha que lo tiene difícil, precisamente por lo que ya apuntaba, ¿no? De esta introyección radical que hay de la dominación. La liberación significa rebelarse contra la voluntad de los intereses generales de la gran parte de la población. Claro, porque, y bueno, y esto tiene sentido desde la perspectiva de una interrogante que creo que en muchos contextos nos hemos planteado. ¿Por qué la gente que vive peor no se rebela? Porque hay una gran resistencia. Yo creo que nuestra sociedad es un buen ejemplo de eso. Nuestra sociedad es bastante conservadora, porque hay una resistencia a los cambios, incluso en cosas que uno puede decir, bueno, son básicas, a la gente le va a beneficiar, ¿no? Y la gente debería de apoyar estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la introyección de la forma de dominación es completamente radical, y entonces tratar de mover las cosas en otro sentido, aunque le beneficie a la gente, va a provocar resistencia, ¿no? Y bueno, y es parte de cómo funcionan estas formas de dominación, ¿no?
Claro, aparte de la propaganda, de la difusión de la ideología, bueno, esta difusión de la ideología dominante no podría tener, digamos, mejores condiciones que una introyección ya previa de las formas de dominación. Lo que la propaganda, lo que la ideología hace es, en términos conductistas, reforzar, ¿no? Reforzar lo que está establecido. Entonces, bueno, luchar contra eso es complicado, ¿no? Es sumamente difícil. Y Marcuse habla de cómo juega a favor de esta cuestión, lo que él define como la excesiva adaptabilidad del organismo humano. Una de las características importantes del ser humano es precisamente esa, ¿no? Lo que, bueno, gente que ha reflexionado, investigado mucho sobre la condición humana, sobre, bueno, tanto filosóficamente como científicamente a nivel antropológico, ¿verdad? Bueno, constatan esto. El ser humano puede hacerse su vida en diferentes entornos. Un animal no, un animal que como está atado por su condición biológica, bueno, está diseñado, por así decirlo, para vivir en cierto tipo de entornos. No vamos a a traer un oso polar a vivir acá, ¿verdad? Porque se nos muere, ¿no? Está preparado para eso, pero el ser humano sí se puede adaptar a donde vive el oso polar y puede vivir acá y puede vivir en otros lugares. Tiene una capacidad de adaptación muy grande. Y claro, Marcuse plantea esto, ¿no? Que esta capacidad tan grande, excesiva, dice, de adaptabilidad, es lo que permite perpetuar esos controles. O sea, no los naturalizamos, los introyectamos, esa forma de control, esas formas de dominación. Entonces Marcuse dice una cuestión que apunta, digamos, a una faceta que yo creo que es importante y que lo va a distinguir de otros pensadores de la teoría crítica, que es, bueno, la búsqueda alternativa. Marcuse dice que esta transformación radical de la sociedad tiene que ver con la necesidad de personas, de sujetos, que tengan una sensibilidad y una conciencia liberadas, ¿no? Estos elementos, la sensibilidad, la conciencia, han sido elementos bastante descuidados en muchas de las reflexiones críticas sobre la sociedad, porque bueno, se han centrado muchas veces, digamos, en elementos estructurales muy amplios, ¿no? En las relaciones económicas, en el poder político, en el poder del Estado, que obviamente son importantes, pero ese ámbito de la realidad se fundamenta pues en las bases, en los elementos primarios, en los elementos fundamentales de la condición humana. Es decir, no podemos entender el ámbito del Estado, el ámbito político, el ámbito histórico, sin remitirnos a los aspectos esenciales o los aspectos fundantes, podríamos decir, del ser humano. Claro, está ese aspecto biológico. Marcuse habla de un cambio radical de la sensibilidad y un ámbito radical en la conciencia. Y quizás, bueno, hemos visto a lo largo de, bueno, tanto en este abordaje de la Escuela de Frankfurt como, bueno, para la gente que lleva el diplomado, hemos visto como para muchos de estos autores es importante buscar el cambio en la conciencia, ¿no? Bueno, lo que el abordaje de Lukács, por ejemplo, de Gramsci, pues buscar el cambio en la conciencia, ¿no? Para que la clase oprimida asuma su papel histórico, ¿no? Es un cambio en la conciencia, pero lo novedoso en mi juicio, Marcuse, es que no solamente el cambio en la conciencia, sino el cambio en la sensibilidad, que son dos elementos que me parece que están bastante amarrados, ¿no? Claro, hablar de un cambio en la sensibilidad
es hablar de una dimensión de transformación que tiene mucha relación también con el fundamento biológico del ser humano. Que la sensibilidad está muy vinculado pues, a la vida biológica. Y obviamente, bueno, también la conciencia. La conciencia no es que ande flotando por encima del ámbito biológico, sino que está fundamentada en ese ámbito biológico. Entonces son espacios donde debe haber una transformación en el ser humano. Estos ámbitos de transformación de lo sensible y de la conciencia van hacia una nueva concepción del socialismo. Marcuse critica, digamos, una concepción que ha imperado en la tradición marxista, que está fundamentada en el abordaje que se hace sobre el trabajo, ¿no? Bueno, el valor del trabajo, etcétera, el trabajo como un elemento liberador, esta idea de que, bueno, el socialismo con el trabajo liberado se van a poder suplir las necesidades, o sea, poder, digamos, liberarnos idealmente en una sociedad, pues ya, una sociedad sin clase, ¿no? El comunismo, liberarnos de la necesidad para llegar al reino de la libertad. Y esto, bueno, estaría basado en el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo pues socializado de lo que se produce, etcétera, en vez de esa lógica privatizadora del capitalismo. Pero no se rompe con esta idea, con esta lógica de que es posible suplir todas las necesidades materiales, y a partir de suplir todas las necesidades materiales podemos alcanzar la libertad, ¿no? Primero porque esta lógica es la misma lógica del capitalismo, ¿no? Esa idea de una producción cada vez mayor, una producción que no tiene límites para, desde la perspectiva capitalista, llegar a niveles de libertad. Claro, es una concepción individualista, por ejemplo, propia del capitalismo, una concepción que naturaliza las desigualdades y demás, ¿no? Esto solamente da pie a sociedades que están centralizadas a partir de la lógica de la producción industrial. El centro de esas sociedades, el centro de sus modelos para Marcuse es el mismo. Es la lógica, es la racionalidad de la tecnología, de la industria, y claro, lo que se pierde acá, en este sentido, bueno, Marcuse va un poco por sus raíces heideggerianas, lo que se pierde acá es la existencia humana, el valor de la existencia humana. Desvalorado, y eso es muy del marzo de 1844, desvalorado por el valor que toma la industria, que toman las máquinas, etcétera, de tal manera que el ser humano está al servicio de algo que debería de estar puesto al servicio suyo, ¿no? Que es la técnica, es la industria, etcétera. Entonces, un cambio radical es un cambio radical de lógica. Ir más allá de esa lógica que está centrada en la tecnología y en la explotación de la industria, y plantearse una transformación más radical. Y esa transformación más radical, claro, tiene una relación con el trabajo, pero el trabajo sin esa lógica de carácter instrumental que lo sostiene, tanto en el capitalismo como en el socialismo real, ¿no? Marcuse dice algo que me parece, bueno, sumamente hermoso, sumamente provocador. La tradición, en buena medida, hay que recuperar cierto aspecto de la tradición socialista que ha sido mal visto, que ha sido como, bueno, no sé, rechazado o hasta cierto punto marginado. Y tiene que ver con
por ejemplo, con la teoría, bueno, con el planteamiento utópico de Fourier, ¿no? De este utopista francés, bueno, que habla de una utopía social, un reino, bueno, una forma ideal de sociedad, donde no solamente está la cuestión del trabajo, sino sobre todo está la dimensión del juego, ¿no? Está la dimensión lúdica, la dimensión del placer, ¿no? Y esa dimensión para Marcuse es muy importante, y esa dimensión tan importante del placer, que tiene que ver con el eros, con el principio del eros. El eros sería, bueno, la pulsión erótica, creativa del ser humano. Bueno, esa pulsión ha sido pues doblegada o administrada por las sociedades contemporáneas. Entonces no se ha contemplado, la tradición marxista no ha contemplado recuperar el ámbito del eros, recuperar el ámbito de lo lúdico, el ámbito del placer. Y en ese sentido juega un papel muy importante la dimensión estética. Y lo estético en el doble sentido, bueno, la expresión estética, que es el arte, que solemos entender como lo estético solamente el arte, pero también la dimensión estética fundamental del ser humano, que está en la sensibilidad, ¿no? Entonces esa liberación de la sensibilidad, esa liberación de esas energías creativas, suponen un rechazo a la lógica del sistema. Entonces, integrar eso, ¿no? Integrar más con Fourier, integrar, bueno, esta idea de, bueno, el trabajo, pero un trabajo liberado, porque es un trabajo placentero, ¿no? No es un trabajo que supone una penuria. Marcuse plantea precisamente esto, ¿no? Sí, con gusto. Entonces ese es el asunto acá. Claro, este tipo de temas o este tipo de abordajes es muy novedoso y va a ser algo como muy propio también de los experimentos o de las búsquedas en esa época. Marcuse plantea esa forma radical de entender la liberación, no solamente liberarnos a nivel económico, a nivel político, a nivel ideológico, sino también a nivel de la sensibilidad, ¿no? A nivel de lo biológico, que es lo primario. Si no, el rechazo no es total. El rechazo no es total. Y acá, bueno, nos vamos a meter ya en el segundo punto del asunto. ¿Cuáles son los sujetos de esa liberación? O de ese nuevo tipo de liberación, de esa concepción, bueno, del socialismo que Marcuse está esbozando acá, ¿verdad? Porque, bueno, no se trata de una concepción como tan acabada, programática, sino que, bueno, es un esbozo para algo nuevo, ¿no? Marcuse, y algo habíamos visto en la semana pasada, había planteado esto, ¿no? Que la lógica de dominación en el capitalismo desarrollado es muy fuerte. Hay una lógica de dominación que funciona de una manera casi total. Y digo casi porque Marcuse advierte que hay sectores marginados dentro de esas sociedades que están en contra de la dominación, pero son marginados, son minoritarios. Y bueno, luego le hacía esta cita muy linda de Benjamin, que solamente en los desesperados podemos encontrar la esperanza. Bueno, la gente que está marginada por el sistema, es decir, la gente pobre que no se logra integrar a la forma de organización de la producción, y bueno, los intelectuales, ¿no? Algunos intelectuales. Y mencionaba también las fuerzas que están, o los elementos que están fuera del mundo desarrollado. ¿Cómo es que se da esto también en el tercer mundo? Para Marcuse esto sería parte
parte de esos nuevos sujetos revolucionarios, ¿no? Marcuse habla, digamos, ya fuera del ámbito del capitalismo industrial, habla de unas fuerzas trascendentes, ¿no? Que están, digamos, en un ámbito, el ámbito del llamado tercer mundo, un ámbito donde no se ha desarrollado, pues toda la dominación industrial, no se ha desarrollado, bueno, toda esta cuestión del mundo, de la vida humana completamente administrado, no se ha desarrollado completamente, sino que ese llamado tercer mundo, por su misma marginalidad, se ha escapado de esa dominación sofisticada. Claro, vive la dominación de una forma más brutal. Ese es el asunto. Y eso para Marcuse da esperanzas, en el sentido que ello va a evidenciar, como dice pues, en un texto que está en La Sociedad Carnívora, que es otra compilación de conferencias de Marcuse, evidencia la vulnerabilidad del superpoder, o de los dos superpoderes, como dice Marcuse. ¿Y cuáles son esas evidencias? Primero, la resistencia frente a liberación en Vietnam. Dice Marcuse, es una resistencia exitosa y efectiva que ha demostrado, no por primera vez en la historia, pero por primera vez en mucho tiempo, que un pueblo impulsado por una genuina moralidad y condición humana, un pueblo que lucha por la posibilidad de mejorar su vida por medios propios y en su propio país, puede demostrar que tal pueblo puede resistir a la maquinaria destructiva más grande, más rica y más poderosa movilizada alguna vez en la historia. Este ejemplo es muy interesante, ¿no? Y muestra que el sistema de dominación no es infalible, ¿no? Que incluso, bueno, la experiencia del pueblo de Vietnam es muy interesante. Poder, no solamente resistir, como dice acá, de hecho derrotar la tecnología militar más avanzada, con medios incluso, bueno, artesanales, ¿no? Artesanales que, bueno, luego acá se aprendió mucho de eso, ¿no? Segundo, de esa vulnerabilidad hay una segunda del sistema, ¿verdad? De esa vulnerabilidad del sistema hay una segunda evidencia, la continuación del intento de edificar una sociedad socialista en Cuba. Y tercero, los persistentes, aunque en gran parte debilitados, frentes en todo el tercer mundo. Esos son como algunos elementos, ¿no? Algunos sujetos, o parte de estos nuevos sujetos del cambio, ¿no? Son algunos elementos que muestran que el sistema de dominación no es infalible. Y en el mundo capitalista, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, Marcuse va a hablar precisamente de los sectores marginados que van a articular lo que él llama la nueva oposición radical. Y por ejemplo, bueno, dice esto, bueno, que esa oposición radical se da por una composición enteramente heterodoxa. Contra el libro o contra la tradición se trata de una oposición no original entre las clases trabajadoras, sino entre la clase intelectual de la clase media y especialmente los estudiantes. Y es una oposición que tiene consigo a minorías que no constituyen la base humana del proceso de producción. Por ejemplo, el movimiento del poder negro y la oposición compuesta por otras minorías raciales omitidas. Este elemento es interesante analizarlo, cómo se desarrolla a lo largo de la historia, tanto de Estados Unidos como de otros países, ¿no? Por ejemplo, este planteamiento, ¿no? No es el contexto industrial, la clase obrera, bueno, según el libro, según la tradición, la que está realizando la revolución, sino los intelectuales de los sectores medios y los estudiantes. Bueno, con una serie de elementos distintos, esto es válido también hasta cierto punto en América Latina. Luego yo creo que hay que hacer una reflexión importante, ¿no? Sobre qué es lo que ocurre con el movimiento del poder negro, ¿no? El sistema norteamericano lo logra neutralizar, ¿no? Cabría preguntarse, digamos, sin hacer predicciones, ¿no? Cabría preguntarse qué es lo que va a ocurrir ahora, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora, digamos, a partir de lo que sucedió en Charlottesville, en Estados Unidos?
qué es lo que va a ocurrir ahora. Creo que es un reto también, bueno, para la izquierda norteamericana y bueno, para esos sectores históricamente marginados. ¿Qué tipo de respuesta darán ahora? Bueno, es algo que yo no puedo predecir, pero creo que se abre también a unas posibilidades de transformación o de búsqueda de transformación radical, ¿no? Otro elemento importante de transformación es precisamente la transformación a nivel estético, ¿no? Y a nivel cultural. Marcuse dice, bueno, que es importante la liberación a nivel de lo sensible. Pero esto que parece, bueno, como algo tan general, ¿no? ¿Qué concreción tiene? Marcuse dice que en ese momento histórico se da una coincidencia, digamos, una coordinación muy importante entre los movimientos políticos y artísticos. Yo creo que es algo similar a lo que ocurrió en América Latina. En esa época también. Muy poco se puede entender, por ejemplo, de los movimientos sociales, de los movimientos de transformación, sin entender esa búsqueda de transformación de lo sensible a partir del arte, ¿no? Y acá está, pero bueno, ahí está en un rincón, ahí abstraído en sus pensamientos, alguien que tuvo parte de eso, ¿no? Alguien que tuvo parte en eso, ¿no? Y que creo que puede dar testimonio de esa cuestión, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque, bueno, se entiende, aunque sea de una manera, bueno, no sistemática, que la transformación es también cultural, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, bueno, reflexionar cómo en aquel tiempo mucha gente adquiere una conciencia política, no porque haya recibido cursos sistemáticos de marxismo y demás, sino, bueno, por las canciones, por la poesía, por el teatro, por esos elementos que cambian la sensibilidad. Y bueno, en muchos de nuestros países quizá no ha existido creo que es una de las ventajas, no ha existido un contexto de racismo o la forma de racismo existentes en nuestros países no han sido las mismas que en Estados Unidos, y no ha sido de esa forma menos tan radical, tan brutal. Pero bueno, sí ha habido pues una lucha por la diversidad cultural, ¿verdad? Por las reivindicaciones culturales, etcétera. Pero yo creo que también en nuestro contexto, bueno, si bien no hemos tenido esa realidad, sí hemos tenido también una participación muy grande de sectores marginados que no han formado la clase obrera tradicionalmente hablando, de hecho organizada, ¿no? De hecho, por la misma constitución económica de muchos de nuestros países, bueno, tal clase obrera no era tampoco tan grande, ¿verdad? Aquí hubo algún nivel de industria, pero era muy incipiente, sino que más bien muchos de estos grupos marginales se organizan a partir de algo que toca la sensibilidad también, que es la religión, ¿no? La experiencia de las comunidades de base. Es una experiencia, yo creo que se puede ver en ese sentido, ¿no? Una experiencia de cambio a partir de lo sensible, ¿no? A partir de la sensibilidad. Y bueno, no es raro tampoco que mucho de este movimiento cultural tenga sus raíces en esa experiencia, ¿no? No es algo completamente descabellado. Y he dejado ya casi para lo último, pero no menos importante, lo he dejado por último porque creo que es de una gran importancia dentro de esta discusión de los sujetos sociales del cambio, la reflexión que hace Marcuse en una serie de textos ya más de los años 70,
que, bueno, en español aparece bajo este nombre. Escalas en nuestro tiempo, ¿no? Entonces son tres conferencias. Una de ellas trata sobre la izquierda y la otra a la que voy a hacer mención, que es la primera, se llama Feminismo y Socialismo. En esa conferencia Marcuse dice una serie de cosas muy, muy importantes sobre el movimiento feminista. Primero dice que las luchas feministas son las luchas más radicales, porque en buena medida esas luchas, la lucha por la igualdad de derechos, etc., cuestionan el sistema de una manera radical, cuestionan el sistema, digamos, desde la perspectiva de la forma de opresión económica. Las luchas feministas son también una lucha política, son una lucha cultural, pero son también radicales por cuanto hacen referencia a un entramado de formas de dominación, de ideologías que tienen su base en el aspecto biológico. Por esa razón son unas luchas completamente radicales, ¿no? Y Marcuse dice que, bueno, el socialismo debe ser un socialismo feminista. El feminismo, dice Marcuse, es una revuelta contra un capitalismo que se desmorona, contra el retraso histórico que supone el modo de producción capitalista. Este es el precario cordón umbilical entre utopía y realidad, el suelo social para el movimiento como un movimiento de una fuerza potencialmente radical y revolucionaria está preparado. De aquí el núcleo sólido del sueño. Pero el capitalismo está todavía en condiciones de hacer que este sueño se quede mero sueño, de reprimir las fuerzas que apremian a derribar los valores misántropos de nuestra civilización. Y dice Marcuse, bueno, leo este párrafo que es sumamente interesante. Dice, bueno, quiero terminar, bueno, esta reflexión con una declaración o una declaración de capitulación o una confesión. Soy de la opinión de que nosotros los hombres debemos pagar por los pecados de la civilización patriarcal y su tiranía. Las mujeres tienen que liberarse para determinar ellas mismas su vida, no como esposas, no como madres, no como amas de casa, no como amantes, sino como seres humanos, individuales. Esta será ciertamente una lucha llena de amargos conflictos, dolor y tormentos. Un ejemplo de ello son las tensiones en las relaciones eróticas, tensiones que aparecerán irreversiblemente en el curso del proceso de liberación. Tensiones que no pueden ser eliminadas ni de una forma superficial, juguetona, ni por medio de la brutalidad, ni por el hecho de que uno emprenda relaciones de cambio. El socialismo feminista tendrá que fundar y desarrollar su propia moral, que deberá ser otra cosa más que la mera negación de la moral burguesa. La liberación de la mujer será un proceso doloroso, pero será un paso necesario, decisivo, en el camino hacia una sociedad mejor para hombres y mujeres. Bien, entonces, esta es una concepción muy compleja del socialismo, ¿no? Y de cuáles deberían de ser, cuáles serían los sujetos, agentes de esa transformación del socialismo. Supone una ampliación de esta idea del gran rechazo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, recapitulando un poco, para ir concluyendo esta parte, el sistema de dominación opera a varios niveles. Tiene su base en la estructura biológica, en la estructura psicológica del ser humano, y de ahí, bueno, se va a expresar, se va a ampliar hacia los diferentes aspectos de la condición humana. El problema ha sido solamente atacar la estructura económica o la estructura de relaciones políticas, pero hay que ser radical en el sentido de ir a los fundamentos, ¿no? Y eso es lo que está a la base de una teoría renovada que creo que todavía da como pie para mucha elaboración, para mucha reflexión, ¿no? para profundizar en estos aspectos. Quiero finalizar, primero con una cita de Marcuse y luego con una reflexión que hace sobre las utopías.
¿Cómo define socialismo Marcuse? Socialismo es una sociedad cualitativamente distinta, una sociedad en la que se revolucionan hasta el fondo tanto las relaciones interhumanas como las existentes entre hombre y naturaleza, ¿no? Es sumamente avanzado para la época. Ahora se habla de ecosocialismo, de ecocomunismo, etc. Pero bueno, Marcuse ya había por lo menos esbozado, ¿no?, la ruta de la reflexión. Y la otra cuestión es que Marcuse, como su compañero de la escuela de Frankfurt, bueno, critica las utopías, ¿verdad? Que ve las utopías, bueno, quizás la línea, pues esta línea de reflexión crítica sobre las utopías que aparece en Marx, ¿no? Hay un libro que es muy importante de Marcuse que se llama El fin de la utopía, y Marcuse plantea bueno, ¿qué es lo que constituye la utopía? Bueno, el hecho de que es irrealizable, ¿no? Que no se puede construir, y plantea, bueno, dos elementos o dos matices de por qué una utopía puede ser irrealizable. Primero dice Marcuse que no es realizable, algo podría ser irrealizable porque no se corresponde, digamos, o más bien las posibilidades con las que se cuenta históricamente no están desarrolladas en un momento determinado. O segundo, no es realizable sencillamente porque va en contra, bueno, podríamos decir, de las leyes naturales, de las leyes, no sé si sería correcto las leyes históricas, pero bueno, de lo que es factible hacer. Por ejemplo, volar porque pensamos que es posible que nos nazcan alas. Bueno, esto no se puede realizar. Entonces Marcuse dice que bueno, hay que desterrar el pensamiento utópico, y más bien lo que hay que hacer es centrarnos en ese primer aspecto de la utopía que él señalaba, aquello que no es posible en un momento dado porque no están desarrolladas las posibilidades, pero se pueden desarrollar. Marcuse dice, bueno, la transformación social no es una utopía, no es una cosa irrealizable. Dice, hay los medios, hay las condiciones materiales para llevar a cabo la transformación radical. Existen los medios, se ha desarrollado la tecnología, se ha desarrollado las condiciones materiales, ¿no? Lo que hay que hacer es darle una lógica radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esas condiciones materiales está en función de la dominación tecnológica industrial, está en función de la necesidad represiva, está en función de la administración de la vida humana. Hay que ponerlas al servicio de la liberación humana, ¿verdad? Por eso para Marcuse es el fin de la utopía. Sin embargo, en otra concepción de la utopía, bueno, vista como un pensamiento crítico, que bueno, que está fundamentado en la reflexión sobre la realidad y no en cosas que sencillamente son quimeras. Bueno, en Marcuse hay ese elemento utópico, ¿verdad?, profético, diría Curie, y que creo que puede servir, y yo coincido, bueno, con muchas reflexiones que se compartieron acá en la clase pasada, en el sentido de que, bueno, ningún pensador, por muy agudo que sea, va a darnos como la receta, ¿verdad?, o la solución adecuada al problema, pero nos pueden incitar a pensar, a reflexionar, bueno, a ver las cosas creativamente, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito a Marcuse, ¿verdad?, de integrar este nivel creativo, este nivel de juego, ¿no?, este nivel lúdico en las luchas por el cambio social. Bueno, vamos a irnos un momento a la pausa, a tomar café y eso, y en unos 15 minutos podríamos volver. Gracias.